Pero no lo viste, ¿lo tenés? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una tarde ideal para estudiar teoría constitucional. Hola, profe. ¿Qué tal? Digo, yo me quejo de la virtualidad, pero hoy está bueno con quedarse en la casa, con la alerta que hay, es terrible. Así que bueno, estamos todos adentro. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, hay poquitos conectados, 10 solamente. ¿Estamos ya en horario? Sí, menos cuarto. Bueno, no sé qué ha pasado hoy. Estoy viendo si se conecta alguno más, pero no. Bueno, antes de empezar, hablo 2 o 3 cositas como para ir dando tiempo a que se conecten. ¿El parcial sigue siendo el 30 de septiembre? Sí. Sí, me ponen cara como de... Sí, por ahora sí. Sí, porque antes lo fijábamos los profesores, hace unos cuantos años. Ahora como ya viene fijado, designado, no podemos nosotros variar las fechas ni nada por el estilo. Hoy la idea es avanzar con los fallos y quiero ver si ya arranco con supremacía, que sería la otra bolilla, la bolilla 4. ¿Se acuerdan que yo les comenté que me tocaba la 3 y la 4? Esta primera parte. Después, la clase que viene, si arranco hoy con supremacía, sigo con supremacía, ya estamos en 15, ¿no? 8, 7, 15. Y el 22 quiero hablar de control de constitucionalidad y ver si llegamos a las cuestiones, o por lo menos que vean, ahí se van conectando más, 17, que vean alguna cuestión política no judiciable, es decir, un poco la teoría, posturas a favor y en contra, y ver 2 o 3 fallos. Por eso les digo que es como que todavía no llegamos a la mitad de lo que me corresponde. Como para que les quede, después vemos el 29, si queda algún tema, o lo utilizan ya para repasar, porque mi idea siempre es, y sobre todo ahora como quedó 29 y 30, no estar dando temas nuevos el 29, ¿no? Es tratar de llegar con todo antes, pero bueno, vamos viendo cómo vamos. Bueno, 17, ahí ya tenemos, 18. Vayan poniendo la camarita, que tengo solamente los de arriba conectados, los de abajo no. Bueno, ahí se van conectando, ahí los voy viendo. Profe, a mí no me da la cámara. ¿A quién me habló? ¿Ailem? Bueno, Sí. está bien. Yo desconecto la cámara porque estoy en la calle. Sí, Vine a buscar los nenes del colegio. Así que, bueno, está bien. dentro de 15 minutos no llego a mi casa. No hay problema. Esto es lo que es la virtualidad, ¿no? Que esa parte está bárbara, que uno puede estar en cualquier lugar tomando la clase. Pero bueno, obvio, excepciones así no hay problema. Lo que digo que en general conecten la cámara. La verdad que yo no me lo dejaba, lo de la cámara, pero también a uno, me refiero como locutor, a veces dar una clase y ver todos nombres o cuadraditos no es muy agradable, ¿no? Ya es como que de por sí ya perdemos bastante con el tema de la virtualidad, en cuanto al feeling y esta cosa de ida y vuelta, y si todavía queda el nombre, uno no sabe ni siquiera si están ahí, entonces es un poco todo por qué se exige lo de la cámara. Bueno, ahora sí, que ya tenemos 21, la clase pasada yo me había quedado como medio después de clase, hablando con algunos que me estaban preguntando así, hablando algo del tema Polino. Yo lo que les comenté, que con relación a todo el procedimiento de reforma de la Constitución, procedimiento de reforma de 1994, es como que tenemos que pensar como en 3 momentos o 3 etapas diferentes. Por un lado, no lo digo, a ver, para que se entienda, no lo digo etapa con relación a las etapas de procedimiento reformatorio, ¿no? Sino etapas del proceso constituyente de 1994, como para que ustedes puedan ir pensando y darle un contexto a cada uno de los fallos.
El primero es Polino, que ahora vamos a ver si entre todos podemos ir armando algo, que se acuerdan que era la idea de Polino y Bravo, que eran 2 diputados por la capital federal, era precisamente anular todo en la etapa preconstituyente la sanción de la ley 24.309. Por eso sí o sí lo ubicamos en enero de 1994, porque las elecciones que elegimos a los convencionales constituyentes fue en 10 de abril de 1994. Entonces, como la idea de ellos era tachar de inconstitucional que los jueces en definitiva declaren la inconstitucionalidad de la ley 24.309, por eso nos situamos antes de que se hagan las elecciones para elegir a los convencionales constituyentes. Después tenemos a Romero Feris, que Romero Feris precisamente, como él lo que pretende atacar ya es la cláusula cerrojo, ¿se acuerdan? El artículo 5 de la 24.309, entonces estamos en julio de 1994, porque precisamente era cuando ya estaba funcionando la Convención Constituyente Reformadora. Y luego el que tenemos es, ya entramos en el 1999, que es el caso Fait, porque el caso Fait es importantísimo, insisto, lo vamos a ver acá y lo vamos a ver si ven conmigo, Poder Judicial, porque a través de este caso se declara es la primera vez en la historia federal, a nivel federal, que se declara la inconstitucionalidad de un artículo que introdujo la reforma de 1994. Por eso es importante caso Fait. Y ahora, de la mano de Fait, vemos a Schifrin, porque si alguno leyó Schifrin, van a ver cómo que lo que hace la Corte en el caso Schifrin revierte, en definitiva, la conducta, me quedé tildada, revierte la postura de Fait, es decir, vuelve a, en definitiva, dotar, por decirlo de una manera, de constitucionalidad a este artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3. Por eso les hago como una introducción, como para que podamos ir situando cada uno de los casos y darle un cierto contexto, no para que se tengan que acordar la fecha, ni mucho menos, pero si ustedes piensan cuál es el argumento en cada uno, me refiero de los factores, y después en definitiva qué es lo que dijo la Corte, podemos irnos situando en el proceso reformatorio de 1994. Bueno, ahí sí, tenemos 24, hay 24 conectados. Bueno, entonces, yo les decía que el primer caso que vamos a ver es el caso Polino, y les comentaba que el otro día me quedé charlando con alguno de los chicos que, Juan, me acuerdo, creo que Gabriela también, eran 4 o 5 que se quedaron ahí como enganchados, pero bueno, volvemos sobre eso porque me quedé como enganchado con ellos después del horario para los que no escucharon. A ver, entre todos, para que no sea todo siempre como un monólogo, los que leyeron caso Polino, ¿qué es lo que quería? Y algo ya les comenté yo. ¿Cuál era? Siempre cuando vean un fallo, porque yo sé que los fallos son complicados, ustedes tienen que ver cuál es la pretensión, es decir, cuál es la demanda, cuál es la acción, aunque sea con sus palabras, que sepan qué es lo que en este caso concreto quería Polino y Bravo. Y después, ¿qué es lo que dijo la Corte? Algunas veces vemos qué es lo que dice el procurador, los argumentos, pero en definitiva es como algo sintético y entendible. Es decir, yo lo que quiero es que ustedes de los fallos tengan como la idea, aunque no tengan, insisto, la terminología jurídica, pero que sepan cómo desmenuzar para que se entienda el fallo. Entonces, Polino, nos situamos en la feria, enero de 1994. ¿Qué es lo que quería Polino y Bravo? ¿Cuál era su pretensión? ¿Cuál era su acción? Yo les pregunto a ustedes, con sus palabras. Derogar presentan un recurso de amparo sobre la ley 24.309, que era la que daba pie a reformar la Constitución. Se basaban en que se violaba el artículo 30, que era de cómo tenía que ser la forma que tenía que tener la sanción de la Constitución, como que estaba mal hecha. A ver, para irlo más o menos, para que quede claro. Entonces, está bien, la idea, ellos se presentan
Acción de amparo, perfecto lo que dijo él, alguna salvedad que van a empezar a ver conmigo la clase que viene. Nuestro control de constitucionalidad es judicial y difuso. ¿Qué significa esto? Que salvo que se trate de los casos del 117, que son los casos de competencia originaria de la Corte, todo el resto de los casos entra por el 116. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieza a actuar cualquier juez de cualquier fuero, porque precisamente nuestro control es judicial, que está a mano de los jueces, y es difuso. Cualquier juez de cualquier fuero puede y debe controlar la constitucionalidad de las normas. Por eso ellos empiezan con amparo en las instancias inferiores, y en definitiva, a través de la vía recursiva, luego vamos a ver Polino a través de recurso extraordinario, él es como arriba la Corte. Les hago como esta introducción como para ver un poquito la parte formal. Entonces, van presentando acciones de amparo con el fin, ahí un poquito está bien más o menos la idea de Juan, pero para irla puliendo, la idea de ellos era precisamente que se declare la inconstitucionalidad de la ley 24.309, pero no tanto por el 30, porque vos fíjate que ellos, les digo a todos, el 30 no nos establece la necesariedad de una ley. Acuérdense que habla de la declaración de necesidad de la reforma. Y precisamente podemos saber que uno de los fallos de uno de los ministros fue concretamente que no hacía falta una ley. ¿Ellos qué concretamente basan su pretensión? Es decir, está claro lo que dice Juan. Quieren en definitiva tachar de inconstitucionalidad la sanción de la ley 24.309, pero ¿por qué? Más que por el 30. Por cómo se aplicó la mayoría. Disculpen, vamos a hacer así, porque por un tema que se suscitó la clase pasada, para no pisarnos, vamos a tratar de, habla uno, yo digo si no el nombre, y después vamos otro, como para no irnos pisando entre nosotros, pues yo también tengo esa idea que a veces quiero, pero eso es lo que siempre les digo, en la presencialidad es bárbaro, pero en la cosa virtual es como que salen todas las voces y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que, o levanten la mano, a ver quién me habló primero. Guadalupe, sí. Por la mayoría, por cómo se hizo la mayoría de las cámaras. ¿Qué pasó ahí concretamente con las cámaras? ¿Hay un punto ahí? Se aprobó por las 2/3 partes de los presentes y no de los totales. No. Con relación a la 24.309, no. Acuérdense que la sanción de la 24.309 es 2/3. Alberto, ¿qué tal? Ahora, después tomo lista y ya ahí lo ponemos, está bien. A ver, lo que yo había entendido de la clase pasada un segundito, perdón, así le termino a Guadalupe. Acordate que siempre fue por las 2/3 de la totalidad, así que acá no tenemos los miembros presentes. Hay otro puntito que no se pusieron de acuerdo las cámaras. María Teresa. Sí, el proyecto en realidad, según lo que se había explicado la clase pasada, más o menos lo que venía leyendo, ingresa por la Cámara de Diputados, sí. A diferencia de lo que había explicado que en el año 1853 la Constitución Nacional de ese año decía de que el origen era por la Cámara de Senadores. Bien. Pero tuvo una reforma en el año 1860 y ingresa por cualquiera de las dos cámaras. En este caso, empezó por la Cámara de Diputados, que era la Cámara donde estaba la mayoría de los diputados de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Perdón, me pongo a abogar. ¿Por qué tenían ojo, para que quede bien, no es que tenía la mayoría de los diputados la única, sino que a raíz de algo los diputados radicales le dieron la mayoría. ¿A raíz de qué? Había un acuerdo que era el Pacto de Olivos, en realidad. Bien. El Pacto de Olivos, donde, bueno, se habían reunido Alfonsín y Menem, y como el problema lo tenían precisamente en la Cámara de Diputados, por el tema de la reelección, ingresan por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque si no después ese proyecto iba a volver, que es lo que en realidad después hubiera pasado, iba a volver a la Cámara de Diputados y nuevamente iba a estar ese problema de si en realidad se continuaba con la reforma constitucional. A un stop ahí. No, a ver, no es que ese proyecto iba a volver a la Cámara de Diputados. Ese proyecto volvió a la Cámara de Diputados por algo. No llegó a volver. Es decir, fue a la Cámara de Diputados. Tendría que haber vuelto, pero
ojo, puede ser a ver, para ser clara, que volviese o no, pero ¿por qué tendría que haber vuelto a la Cámara de Diputados? Y tendría que haber vuelto porque se modificó en la Cámara de Senadores, que era la cantidad de años que iban a estar ocupando los cargos los senadores, se modifica de 9 años a 4 años, de 9 años venía de 1853, en la Constitución de 1853, se modifica en la Cámara de Diputados a 4 años y supuestamente pasa a la Cámara de Senadores vuelve a modificarlo y dice que lo modifica a 6 años, sí. Y al existir esa contradicción, digamos, entre lo que había modificado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tendría que haber vuelto a la Cámara de Diputados, algo que no se realiza, pero que de común acuerdo entre ambas cámaras... Perdón, hago un stop ahí para que todos lo entendamos entonces. Cuando la Cámara de Senadores introduce modificaciones, no piensen solamente en la reforma, en cualquier proyecto de ley, por el artículo 71 de la Constitución Nacional, que ahora es el 81, cuando una de las cámaras introduce modificaciones al proyecto originario, ese proyecto tiene que pasar a la otra cámara. Eso lo decía el 71. Entonces, ahora sí, como dice María Teresa... Y eso una pregunta, ¿eso ocurre para cualquier proyecto de ley de la Constitución Nacional y cualquier proyecto de ley del Código Civil, Código Penal también? Aunque no estamos en la materia de Código Civil y Código Penal. Pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente, por eso hago siempre alusión, y ya se los he dicho varias veces, a este capítulo 5 de la Constitución Nacional, capítulo 5 que funciona dentro del Poder Legislativo. Si ustedes van a leer, van a tener desde un artículo 76, 76 delegación legislativa, del 77 al 84, miren si pueden, en la Constitución Nacional, es importante porque, insisto con esto, ¿no? Que vayan perdiéndole el miedo a la Constitución y leyendo los artículos de la Constitución. De la formación y sanción de las leyes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cada una de cualquier ley, por eso y yo le insistía a María Teresa, no con relación a la reforma de la Constitución, sino con cualquier ley, una ley de contrato de trabajo, una ley de accidente de trabajo, una ley cuando en definitiva se modificó el Código Civil. Cualquier ley tiene que cumplir con el artículo del 77 al 84 inclusive, que es el capítulo 5 que se llama de la formación y sanción de las leyes. Ahí estaba nuestro artículo 71, que ahora es el 81, insisto, porque estamos hablando de la Constitución sin la reforma, ¿no? Entonces ahí estaba este famoso artículo 71, que era, ¿qué es lo que decía? Que el proyecto de ley, que en definitiva, cuando un proyecto de ley se le introduce modificaciones, hay una Cámara de Origen, de paso me va a servir, que van a ver lo más probable, Poder Legislativo conmigo, entonces vamos avanzando. Hay una Cámara de Origen, que se llama de Origen o de Iniciadora, y una Cámara Revisora, que es la que revisa, por decirlo de una manera, el proyecto en segundo término. Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos de ley pueden un poco, siguiendo lo que decía María Teresa, se pueden iniciar en cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Estaba con relación a la reforma, ese como antecedente histórico de la Constitución de 1853, que la Cámara de Origen tenía que ser Cámara de Senadores. Eso, en definitiva, con la reforma de 1860 quedó sin efecto. Entonces, los proyectos, lo que dice, si ustedes leen el artículo 77, que los proyectos de ley pueden tener principios, es decir, tener principios, se pueden ingresar en cualquiera de las dos cámaras del Congreso, salvo las excepciones que establece la propia Constitución. El caso de reforma, ya dijimos, lo acabo de decir, no sería una de las excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Aquellos proyectos de ley que sí o sí tienen que entrar por una determinada cámara. No me meto en eso ahora para avanzar con el tema. Entonces, con relación a la reforma de la Constitución, ya dijimos, puede entrar el proyecto de ley en cualquiera de las dos cámaras. ¿Qué pasa? Entró por Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora. Cuando ese proyecto, senadores, le introduce modificaciones, que las modificaciones que le introduce es, como decía María Teresa, con relación al mandato senatorial. Antes los senadores duraban 9 años en sus funciones, cuando los diputados votan ese proyecto, establecen 4 años en sus funciones, y los senadores
modifican con relación, votan ese proyecto que les pasó a diputados y establecen 6 años en sus funciones. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? Sea este proyecto de la reforma o sea de lo que sea, por el artículo 71, como dice el término, tiene que haber un nuevo pase a la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Bueno, por eso insisto, esta parte quedó bien clara. Ambas cámaras, como ahí que pasaba, un poco lo que decía María Teresa, es decir, ya es como que había costado la mayoría en diputados la primera vez, y el proyecto pasaba, capaz que no se conseguía, porque ahí sí tenemos, no me meto en mayorías, pero los diputados tenían que conseguir una mayor mayoría que una mayor mayoría que el que había conseguido, una mayoría agravada, que el que había conseguido la Cámara de Senadores. Ya ahí venía todo medio agarradito, por decirlo con forceps. Entonces, ya si ese proyecto pasaba a la Cámara de Diputados y los diputados no se conseguía esa mayoría, se caía todo. Acuérdense, si no sé, alguno tuvo oportunidad, que insisto, leer Acuerdo de Olivo, todo el tema de los textos preformulados y todo lo que hablamos la clase pasada. Entonces, lo que dice bien ella, que ambas cámaras se ponen de acuerdo en rebajar o acortar el mandato senatorial. ¿Pero qué? No ponen un término, delegan esta competencia a la Convención Constituyente Reformadora. Sí, la Convención Constituyente Reformadora tenía que establecer para el mandato de los senadores un término menor a 9 años. Uno, sin saber capaz que constitucional, puede decir, bueno, lo puede decir, bueno, la Convención Constituyente en definitiva tiene poderes implícitos, lo puede hacer. Todo eso, desde ese punto de vista, como que hasta nos puede sonar, pero acuérdense que por el 71, cuando hay diferencia o hay objeciones entre lo votado por cada una de las cámaras, sí o sí se tiene que volver a pasar el proyecto de ley a la Cámara de Origen. Bueno, recién nos pusimos como en autos. Entonces, ahora sí, les pregunto a ustedes, eso es lo que había pasado con la ley 24.309. Entonces, ¿qué es lo que quería o en qué fundan su acción Polino y Bravo? Me refiero a los amparos y después, en definitiva, Polino cuando interpone el recurso extraordinario ante la Corte. Que no habían podido votar. Bien, ¿como integrantes de qué? La Cámara de Diputados. Ahí está. Ahí está. Toda la explicación fue para esto. Es decir, ellos lo que sostienen que como integrantes de la Cámara de Diputados se le impidió, en definitiva, su derecho de votar ese proyecto de ley que tendría que haber venido de la Cámara de Senadores. Porque eso que yo les digo es importante, porque es un tema de legitimación para actuar, para obrar, porque cuando fundan su acción, que esto creo que fue, si no me corrigen, lo que hablamos esos minutitos después de las 6:15, la clase pasada, porque ellos fundan su acción en su calidad de diputados de la Cámara de la Nación y de ciudadanos. Precisamente por eso, porque como integrantes de la Cámara de Diputados, al no volver el proyecto, se le privó o se le impidió su derecho a votar por ese proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. Y también establecían un tema de procedimiento, interpusieron una medida cautelar como para que se abstuviese, en definitiva, de realizar la elección, la etapa esta electoral que hablamos la clase pasada, que era la elección a los convencionales constituyentes, que iba a ser el 10 de abril de 1994, es decir, para que el Poder Ejecutivo no realizase, en definitiva, esta elección. Pero quiero que entiendan bien el argumento de Polino y Bravo. Bueno, esta acción, este amparo, siempre se le fue rechazado, in limine, en las instancias inferiores, acuerden, control judicial difuso, es como que vamos de abajo, vamos subiendo, hasta que Polino interpone el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahora los escucho, que algo, yo les di las pautas fundamentales, que vayan viendo los votos de los ministros. ¿Cuál fue la mayoría? ¿Se acuerdan que les comenté que era una Corte de 9 miembros?
y que vean 7. Sí, un de poco, los- yo también La estuve carencia de pensando. legitimación. A ver, de a uno. A ver, Alberto, La carencia de legitimación pero ¿de quién me está hablando? de Polino. Sí, Polino sí, pero me refiero, pues tenemos por la mayoría, por la minoría, y dentro de la mayoría tenemos 5 que votaron. No hice la cuenta. Bogiano, Fight. No, pero a ver, no importa que se acuerden el nombre de los ministros, simplemente que había como una mayoría medio automática, por decirlo, que Hubo cinco que votaron en contra por falta de legitimación activa. bien, Claro. entonces, tenemos de los 7, vamos primero a dividirlos. De los 9 miembros, 7 votaron, le rechazaron el recurso extraordinario a Polino. Ahora, de esos 7 se vuelve a dividir, porque tenemos que ir viendo los argumentos. Entonces, 7 por un lado, 2 por el otro. De los 7 tenemos 5 dijeron una cosa y otros 2 se vuelve a dividir. Tipo cuadrito hagan, si no, como para verlo mejor. ¿Qué decía? A ver, sigo si no con María Teresa, pero ¿alguno más leyó Polino? Como para ir viendo algo más. ¿Juan? Sí. Sí, tengo el voto de Nazareno, que era presidente de la Corte. Perdón, para ser clara, no importa los nombres, para que ustedes, simplemente de la mayoría, como decía un poco María Teresa, o como dijo Alberto, que fue en definitiva el tema de la legitimación. Entonces, la mayoría es automática, de 5 miembros. ¿Qué dispuso? Sí. ¿Le rechazan el recurso extraordinario? ¿Por qué? Rechazan el rechazan el recurso y los motivos son no tiene constatado el interés concreto, inmediato y sustancial exigido para emitir el recurso. No existe caso o controversia judicial y carece de fundamentación la legitimación de su condición de diputado nacional. Eso más o menos es lo que resumí de por qué le habían rechazado. Está bien, porque concretamente, por eso yo hacía hincapié en esto, ellos demandan, o concretamente después Polino se queda ahí con el recurso extraordinario ante la Corte precisamente y funda en su calidad de ciudadano y en su calidad de diputado nacional. Entonces, con relación a la calidad de ciudadano, lo que le dicen que es muy general, es decir, el solo hecho de decir que soy ciudadano, para demandar la acción de justicia, ¿no? Es decir, el solo hecho de ser ciudadano, sí, decime, Juan, sí. Perdón, le quería hacer una pregunta, porque cuando yo leo el fallo, Sí. yo, más allá de que son 9 miembros, yo encuentro la justificación de 1, 2, 3, 4. No veo más justificaciones. Eso No, a veces te digo lo que pasa. Muchas veces, no sé exactamente por dónde lo leíste, pero muchas veces algún ministro, que es en el caso de estos 5, por ejemplo, se adhiere al voto del anterior ministro y ni siquiera hace disidencia. Entonces, por eso, insisto, funcionaron como 5 de mayoría automática. Porque muchas veces, lo leí de la página de la Corte. ¿Y no encontraste ninguna adhesión de un ministro al otro? Porque a veces se adhieren al voto del ministro. Me refiero cuando tienen los mismos argumentos. Después, por ¿Eso tiene que constar en el fallo? Sí, los votos de los ministros sí. Después, insisto, los otros 2, que ahora en un ratito vamos a llegar, también le rechazan el recurso extraordinario a Polino, pero por otros fundamentos. Igual se lo terminan rechazando en definitiva, y cuando en el cómputo de la mayoría de los 9, sale 7 por la mayoría y 2 por la minoría. Pero habitualmente cuando se adhieren, sí, tiene que constar. Lo tendré que volver a leer. A ver, yo tengo Belucio, López, Petracchi, Levene y Bossert. Esos fueron los 5 que rechazaron automáticamente. El que vos me decís Nazareno, él también rechaza, pero con otro argumento. Claro, bueno, por eso yo tengo los argumentos de Nazareno, Polino O'Connor, Pay,
Bogiano. Bogiano. Bueno, y los otros 5 son estos que te digo que arman como un bloque mayoría automática. Y rechazan directamente. Bueno, pero por esto, porque no es lo que yo le estoy explicando, no entran en el fondo del asunto, sino que consideran, esto que yo le estaba diciendo, que por el solo hecho de ser ciudadano es muy general, en definitiva, para, en el orden federal, reclamar el accionar de la justicia. Y Ok, también, lo interpreté mal yo entonces, perdón. bueno, está bien, no hay problema. Y también lo que dicen, porque él, acuérdense que es por ciudadano y por el solo hecho ciudadano y diputado de la nación. Y dice que aunque sea diputado, tampoco tiene legitimación porque no es un interés propio. ¿Qué quiero decir con esto? Para resumir, estos 5 es falta de legitimación activa. Es decir, consideran que Polino, ni por el solo hecho de ser ciudadano, ni por el solo hecho de ser diputado de la nación, es muy general, no tiene un interés propio, o como dijiste vos recién, falta de agravio sustentado. Es decir, no configura un caso y por ende se lo rechazan por un tema formal, falta de legitimación para actuar, para obrar, no entran en el fondo del asunto. Porque ahí cuando lo miro a Juan, porque vos cuando me hablaste con Nazareno, y eso ya Nazareno entra en el fondo del asunto. Pero sintéticamente, para que se entienda, estos 5, falta de legitimación para obrar. Ni por el solo hecho de ser ciudadano de la nación, es muy general, y por el hecho de ser diputado no configura un interés propio para interponer este recurso extraordinario. Entonces no entran, cuando digo no entran en el fondo del asunto, me refiero, no entran a examinar si se le tiene que dar forma de ley o no, si es una cuestión política, porque le dicen, mire, Polino, usted en definitiva no tiene esta legitimación para obrar en este juicio. Punto. Es una acción procesal. Si desde el punto de vista del procedimiento no puede actuar. Entonces no entran a ver qué es lo que pasa. Los 5. Los otros 2, que si quieren les digo los nombres, no para ni que se acuerden los nombres, aparte la mayoría ya no está en la corte, la mayoría, algunos ya fueron destituidos por juicio político, pero les doy los nombres para, ¿saben para qué? Ahora me avivé un poco, para que no mezclen los argumentos. Entonces, Nazareno y Molineux O'Connor entran en la cuestión de fondo, y Nazareno lo que dice que todo lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes se trata de una cuestión política. ¿Qué significa? Todavía lo vamos a ver en la última clase. Las cuestiones políticas son todas aquellas que no son revisables judicialmente. Como siempre les digo, piensen en una torta, en una pizza, y todo es revisable judicialmente, y una porción, que después vamos a ver qué tipo de cuestiones son, por la propia jurisprudencia de la Corte, la misma Corte dice que acá no revisan, porque es una cuestión política, y al ser una cuestión política y no revisar, no controlan en ese caso concreto la supremacía constitucional, porque es una cuestión política para preservar el principio de división de poderes. Entonces, vuelvo, porque son como muchas cosas que hay que explicar. Entonces, les decía, Nazareno sostiene que todo lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes es una cuestión de naturaleza política. Por ende, no es revisable judicialmente. Entonces ya entra en el fondo del asunto, pero también le termina rechazando el recurso extraordinario a Polino. Y el otro, Molineux O'Connor, otro ministro de Corte, establece que el artículo 30, como que le dice a Polino, ¿no? El artículo 30 solamente exige una determinada mayoría, ¿no? Los famosos 2/3. Sin especificar, en definitiva, el modo de cómo se debe efectuar esta declaración. ¿Se acuerdan cuando vimos naturaleza jurídica? Que yo les dije que en definitiva la postura de Quiroga, las 2 cámaras, puede ser una declaración, puede ser una ley. Entonces Molineux O'Connor lo que le está diciendo a Polino es, el artículo 30 solamente exige una mayoría de 2/3 y no está diciendo que debe ser por ley del Congreso. Perfecto. Yo hago mi pequeña introducción. Es cierto lo que dijo Molineux O'Connor, pero si lo hacemos por ley del Congreso, no podemos, so pretexto de reformar la Constitución, violar la misma, ¿no? Entonces es un poco lo que quedó. ¿Quedó claro el argumento de estos 7? 5 por la mayoría, los otros 2. Bueno, vamos a la minoría. Cuando hablamos de minoría hablamos de disidencia, es decir, disidencia que no está de acuerdo. Tenemos, por un lado, Fait. Fait le hace lugar a recurso extraordinario a Polino,
Y él considera que todo lo relativo a la formación y sanción de las leyes, un poco como para el criterio anterior, es una cuestión política, perfecto. Pero establece la excepción, que después lo repite la Corte en otros fallos, siempre y cuando no falte la concurrencia de los requisitos mínimos indispensables que hacen a la formación de la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre y cuando el Congreso actúe dentro de los límites determinados por la propia Constitución. Entonces, vuelvo para atrás. Fait considera que es una cuestión, en definitiva, de naturaleza política, todo lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes. Eso es decir, repite la jurisprudencia de Corte. Hay un fallo que después en un rato lo vamos a ver, Soria de Guerrero, del año 1963, que donde ya se estableció que todo lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes es una cuestión de naturaleza política. Pero siempre y cuando el Congreso actúe dentro de la Constitución, ¿no? Es decir, no viole la Constitución concretamente. Otra cosa importante de Fait es que sostiene la amplitud de la legitimación para obrar. Amplitud de legitimación para obrar. Él dice que por el solo hecho de ser ciudadano argentino le puede perfectamente reclamar el cumplimiento de la Constitución Nacional. Es decir, como los otros 5 fue una, les decía, una legitimación restringida, en cambio Fait considera la amplitud de legitimación para obrar. Por ende, para Fait, la ley, insisto, en disidencia, la ley 24.309, él la consideró inconstitucional porque precisamente debió cumplir con el capítulo 5 de la Constitución Nacional, formación y sanción de leyes. ¿Se entendió? Y el último que nos queda, pensé que me iban a ayudar un poquito más hoy, son 2 o 3 siempre los que están. Bogiano, tampoco es un ministro que estaba en la Corte, después fue destituido por juicio político, con B larga, doble G. Les doy los nombres para que es más fácil después, cuando ustedes... Y Nazareno también. También, pero les digo, les doy los nombres para cuando ustedes busquen los argumentos y no mezclen. O'Connor también. Entonces, Bogiano, él está de acuerdo con Fait con relación a la disidencia, pero no total, sino parcial. ¿Por qué parcial? Porque él considera que la ley 24.309 es inconstitucional en lo que respecta al artículo 48. ¿Cuál es el 48? Les digo a ustedes, algo que estamos hablando. ¿Cuál les parece que es el 48? No lo busquen ahora porque no lo van a encontrar, pero ¿qué es lo que las cámaras votaron diferente? Con la duración, lo que establece el acuerdo. ¿Cómo? La duración de los senadores. La duración del cargo. Entonces, con relación al mandato senatorial, ¿no? La duración de los senadores. Entonces, la de Bogiano es fácil. Él considera que, en definitiva, la ley 24.309 solamente es inconstitucional con relación al mandato senatorial porque cada una de las cámaras votó y aprobó mandatos diferentes, términos diferentes. Pero el 48 es sobre diputados, ¿eh? Bueno, pero por eso le digo, el 48 de antes le dije, porque ahora se corrieron los números, el 48 de la Constitución de 1853. Será el 58 ahora. ¿Cómo? ¿Será el 58 ahora? Y no, siempre fue el 48 sobre diputados, ese no estuvo modificado. No, pero los artículos se corrieron los números. Como, a ver, para ser clara, como nosotros hablamos del 71 de antes, yo le digo que es el 81 de ahora, el 48 lo buscamos así. Yo cuando les digo 40 de antes. Hablando de la Constitución de 1853. 58. Exactamente así. 56. Es el 56. El 56, sí. Los senadores durarán 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente. Pero yo les tengo que decir, a ver si entienden esta parte, yo les tengo que decir el 48 porque todavía no se había reformado la Constitución. Entonces yo tengo que hablar del 48 que ahora es el 56. El 48 era antes. Sí. Claro, o pongan con relación al mandato senatorial y listo. Bueno, terminando Polino, simplemente, fíjense, algún comentario al fallo,
por ejemplo, Quiroga Lavie lo que dice que está de acuerdo con el voto de Fait en cuanto a la legitimación amplia para obrar, que es lo que no le tendrían que haber coartado la posibilidad a Polino, pero él está de acuerdo con la postura en cuanto a que al no exigir del artículo 30 la declaración de la necesidad de la reforma que sea por ley, entonces él es como que está de acuerdo un poco con Nazareno y Molineux O'Connor en cuanto a que no se le puede, Polino estaría exigiendo el cumplimiento de un requisito que el artículo 30 no exige. Una pregunta. Una pregunta, con respecto a en el momento en que no vuelve a la Cámara de Diputados. Perdón, ¿quién? Ambas. Sí. Sí, y ambas cámaras se ponen de acuerdo en delegar, digamos, la competencia para que lo resuelva la Convención Constituyente Reformadora. En cierta forma, esos diputados en ese momento, en esa instancia, no podían detener esa situación, porque es como que hubo un acuerdo en realidad. Por más de que le hayan dicho, le hayan contestado que hubo 5 que no estaban legitimados, bueno, pero ahí en realidad hubo un acuerdo de ambas cámaras, que esto justo se lo pregunté ayer al profesor Vicente, sí. Y bueno, y él me había dicho sí, también lo mismo, que hubo un acuerdo de ambas cámaras y delegando esa competencia a la Convención Constituyente. A ver, de hecho vos tenés un fallo de corte con 9 miembros en su momento, y salvo 5 que votaron iguales, pues cada uno opinó. Vos fijate que en definitiva Fait y Boyano están hablando de disidencia, ¿no? Y le hacen lugar a recurso. Yo lo que creo es que, me refiero, si a vos te están hablando un capítulo 5 que te está hablando del procedimiento de formación y sanción de las leyes, y te está diciendo que tiene que pasar a la otra cámara, para mí lo que decís vos es como que tendría que haber pasado a la Cámara de Diputados, y Diputados hubiese votado que estaba de acuerdo con las modificaciones de la Cámara de Senadores. Eso era como políticamente correcto. Pero olvídate que sea, y por eso insisto con esto, el mismo procedimiento de formación y sanción de las leyes se usa para todo tipo de ley. Entonces, no se puede, a ver, estoy de acuerdo con el otro, bueno, decilo, si los diputados, lo que pasa es que los diputados no querían, ellos querían que los senadores estuviesen 4 años en sus funciones. Los senadores, si acordate que 9 años en la Constitución originaria, los senadores votaron por 6 años, y los diputados, su primer proyecto era que los senadores tuviesen un mandato de 4 años. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A mí me parece que como que la salida no violatoria, a mí, mi criterio, de la Constitución Nacional, era que el proyecto tendría que haber pasado por el ex 71 a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados hubiese votado que estaba de acuerdo con las modificaciones de la Cámara de Senadores, y ahí se terminaba en definitiva el asunto. Porque vos fíjate que de hecho hubo 2 votos de 2 ministros que hablaron de que la ley 24.309 lo tacharon de inconstitucionalidad. Uno en forma total, Fait, y otro en forma parcial, Boyano. Yo lo que creo que a vos la Constitución en ningún momento te está marcando que como acuerdo se lo mandás a la Convención Constituyente. A mí me parece que es mi postura. A mí me parece que lo que se tendría que haber hecho es que el proyecto pase a diputados vote, que está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores, y ahí se hubiese terminado el asunto. Lo que pasa es que ahí después teníamos otro tema político y de acuerdo electoral y de pacto de olivos, que estaba todo medio agarrado. No sé cuál es con relación a esto la postura de Daniel, pero... a ver, sí, él en cierta forma lo que me planteaba era diciéndome, bueno, ya cuando habían aceptado, cuando ambas cámaras habían aceptado de común acuerdo que delegaban esa competencia a la Convención Constituyente, era como que, digamos, en esa batalla ya lo habían perdido, ¿no? Claro, pero en realidad no sé si tienen algún instrumento para poder, los diputados que estaban en contra, para poder manifestarse dentro de la Cámara
Y bueno, plantear y decir, no, señores, ustedes tienen que parar todo esto porque nosotros tenemos que votar y tiene que volver el proyecto para que podamos debatirlo. Es que el proyecto tendría que haber vuelto, porque si vos lees el ex artículo 71, te dice que si hay objeciones por parte de una de las cámaras, tiene que volver a la cámara de origen. Y no te dice, no, en el caso de reforma, si ambas cámaras se ponen de acuerdo, no lo dice en ningún lado eso. Eso es un poco capaz que... yo lo que, sí, del otro lado, capaz que uno dice, bueno, no te pongas tan tecnicista, se estaba reformando la Constitución, había acuerdo político, pero bueno, pero en definitiva estuvo. Por algo, vos imaginate, si no fuese tan así, me refiero, si fuese algo, como te puedo decir, más unánime, no hubiese existido el voto de Fait ni de Bogiano, que ellos sí, para ellos fue inconstitucional la ley 24.309. Ahí operó una mayoría. En una parte es como que también plantea, no me acuerdo bien porque lo leí hace unos días, me plantea y dice, bueno, si lo que usted dijo, si un ciudadano no lo puede hacer y lo confirma siendo un diputado, entonces, ¿cómo no va a estar legitimado? Claro, él en definitiva considera la amplitud amplia para obrar, para actuar. Por eso, nada, es decir, la oposición, me refiero, opuesto completamente su voto al de la mayoría automática, que en definitiva quería esos 5, ya le coartaron la posibilidad desde el punto de vista de forma, del procedimiento, ¿no? Es un fallo, insisto, bastante complejo. Había todo un tema de este acuerdo, Pacto de Olivos, que estaba todo medio como armado, y a mi entender, esto es mi criterio, me parece como que la Corte fue funcional a lo que se estaba pidiendo o exigiendo. Porque la verdad que si ese proyecto de ley volvía a Cámara de Diputados, y Cámara de Diputados tenía que votar con mayor mayoría, y en definitiva le estaban complicando un poco la quintita a los senadores, porque era con relación al mandato senatorial, yo no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, a mí lo que me parece que para sacarlo desde el punto de vista de no violar la Constitución, el proyecto tendría que haber vuelto a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados hubiese votado que estaba de acuerdo, si no llegaba con la mayoría, con las modificaciones que le introdujo a la Cámara de Senadores. Y ahí quedaba como terminadito, por decirlo. Sí. Pero bueno, porque si no, te digo la verdad, ni hubieses tenido, si hubiese sido tan unánime todo, o me refiero, bueno, ambas cámaras se pusieron de acuerdo, no hubiese tenido ni siquiera el fallo de Fait y de Bogiano, ¿no? Hubiese sido ambas cámaras, es decir, la Corte por mayoría dispuso y listo. Le rechazo recurso y sin ni siquiera tanto argumento. O fíjate que se dio para la discusión. Sí, había. Profesora, yo no entiendo bien la diferencia respecto del control de constitucionalidad respecto del artículo 116 y el 17. ¿Puede explicarlo, por favor? Sí. Lo vamos a ver bien la clase que viene, pero simplemente como para que se entienda un poquito acá. El Poder Judicial, vos lo que tenés... Espera, me estaba apoyando. Vos lo que tenés con relación a la competencia de corte, tenés la competencia originaria y la competencia apelada. La competencia, tenés una competencia que es originaria y exclusiva, que es la que está establecida en el artículo 117, que son los casos que se tiene que interponer directamente la demanda ante la Corte. Es decir, no pasa por las instancias inferiores. Si alguien lo puede leer, leemos el 116 y el 117 como para que todos... Esto igual va a ir de la mano cuando veamos control, pero está bien ahora. ¿Quién puede leer el 116 y 117? Leo el 116. Bueno. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras,
De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Y a uno el 117, así les doy la explicación. ¿Lo leo, profe? Dale. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y de los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bueno, entonces, para entender el 116 y 117, ustedes tienen que tomar como el 116 y la primer parte del 117, fíjense lo que les digo, como competencia apelada. Otra vez la partecita donde dice, en estos casos... En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero, ¿sigo? Sí. Perdón. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y a los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bueno, del 116 y 117 surgen dos clases de competencia para acceder a la Corte. La competencia originaria y exclusiva y la competencia apelada. Para entender bien los artículos, por eso les decía, ahora les explico una y otra. Ustedes tienen que leer el 116 y la primer parte del 117 donde dice, en estos casos es competencia apelada. Luego el 117, infine, sería competencia originaria. ¿Qué significa competencia apelada? Como empieza el 116. En todos los casos que interviene, que bueno, con relación al término todos, después me da pauta para explicarle lo de las cuestiones políticas judiciales. ¿Qué significa esto? Como un caso que ustedes conocen, Polino. ¿Qué es competencia apelada? Vos, para acceder a la Corte, si no estás dentro de los casos del 117, en los casos que una provincia fuera parte, o embajadores y ministros, llegás a la Corte por competencia apelada. ¿Qué significa? Que vos empezás tu acción, tu amparo, primero ante el juzgado de turno de primera instancia, y después vía recursiva, vía apelación, accedes a la Cámara y luego accedes a la Corte. Caso concreto, que ustedes lo acabamos de ver bien, caso Polino. Polino no era un caso del 117, entonces él no interpuso directamente la demanda ante la Corte Suprema, sino que comenzó en las instancias inferiores y fue subiendo a la Corte y llegó vía recurso extraordinario. Es decir, ¿cuál es la competencia? La regla es la competencia apelada. ¿Cuál sería la excepción? La competencia originaria y exclusiva. Si se trata en un caso donde una de las provincias fuese parte, o embajadores, ministros, ya no vas a estar, ya no vas a estar, se me corrió, no vas a estar vía recursiva interponiendo la acción ante el Juzgado Federal de Primera Instancia, sino la acción va directamente en forma de demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, la regla general de la competencia es que la mayoría de los casos se trata de competencia apelada. Insisto, en los códigos de procedimiento te van determinando cómo, y concretamente, bueno, no te quiero mezclar, porque vos podés acceder a la Corte si estás en tribunal de provincia, necesitas, eso lo vamos a ver cuando veamos recurso extraordinario, necesitas que sea una sentencia del último tribunal de la causa. En nuestra provincia necesitas una sentencia de la Suprema Corte para acceder vía recurso extraordinario a la Corte Suprema. En nuestro órgano superior en la provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte. Entonces, si vos estás en instancia provincial, necesitas que sea una sentencia definitiva del último tribunal de la causa. En nuestro caso, Suprema Corte. Vía recurso extraordinario, accedes a la Corte Federal. Ahora, si estás en instancia federal, según, me meto un poquito más en competencia, según materia, lugar o persona, podés estar en instancia federal, ahí concretamente la competencia va a ser apelada. Salvo los casos que te marca el 117 que son taxativos, son esos y solamente esos,
es competencia originaria. ¿Qué significa competencia originaria? Directamente en la demanda a la Corte. No vas como subiendo vía recursiva. Después lo vamos a ver más que bien, pero simplemente para que vean. Los dos casos entonces, que vos, si yo te pregunto, los dos casos que podés acceder a la Corte, competencia apelada y competencia originaria. ¿Cuáles son los casos de competencia originaria? 117 infine, pero solamente son esos. En cambio, si vos, como el caso Polino, no estaba, Polino no era una acción de una provincia contra otra, tampoco era una acción de un embajador, esto, lo otro, él tuvo que entrar por un juzgado apelada. ¿Cómo llegó a la Corte? A través de los distintos recursos y luego de la Cámara Federal a la Corte vía recurso extraordinario. Y por eso esa característica es difuso, o sea, es un control de constitucionalidad, por esa razón, difuso porque va en instancia, a eso se refiere. Difuso porque el control lo puede ejercer cualquier juez de cualquier fuero, tiene la obligación de controlar la constitucionalidad de las normas. ¿Para qué? Para mantener siempre la pirámide de Kelsen, la supremacía constitucional. Es decir, que digamos que en un tribunal inferior puede presentarse ante un juez penal, digamos, como el fuero penal, o sea, cualquiera. Cualquiera tiene que controlar la constitucionalidad de las normas. Después, cuando veamos, cuando yo les dé las características de nuestro control de constitucionalidad, van a ver que puede ser difuso o concentrado. Concentrado es, por ejemplo, en Europa tenés determinados tribunales que controlan, como para controlar la constitucionalidad de las normas. Es decir, un órgano externo dentro del Poder Judicial, pero que controla la constitucionalidad de las normas. En nuestro caso es difuso, cualquier juez. Pero mira lo que te digo, no los quiero complicar con esto. Siempre a lo último, nuestro control se termina concentrando, porque en definitiva, en el orden interno, quien termina controlando siempre la constitucionalidad de las normas es la Corte Suprema. Pero siempre, insisto, si no estás en los casos del 117, entrás por el juez federal de primera instancia. Claro. O sea que si es cuestión de constitucionalidad, es en el fuero federal, digamos. No. Vos la constitucionalidad de las normas, cualquier juez tiene la obligación de controlar la constitucionalidad de las normas. Okay. Si por ejemplo, por ponerte un caso, si estás ante un juez provincial y el juez provincial dicta una sentencia contrario a tus intereses y vos crees que se violó determinada ley, seguís con la vía recursiva, que como estás en la provincia, tenés que ver el código procesal civil y comercial de tu provincia, hasta que llegás a una sentencia de la Suprema Corte, que es el órgano máximo de la provincia. Si vos te tienen que dar un montón de requisitos ya para recurso extraordinario, que tenés requisitos propios, comunes, pero si tenés, disculpe, profe, me tengo que retirar, le dejo presente. Bueno, me hacen acordar, chicos, Ana Ridel, que le ponga el presente. Estaba leyendo. Ahora, si vos, ¿cómo pasás de un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires a la Corte Suprema? A través de un recurso extraordinario. Uh-huh. Que para que concretamente el recurso extraordinario hay requisitos de procedimiento, de admisibilidad, pero tenés que cumplir con una clasificación tripartita. Los requisitos comunes a todos los recursos, los requisitos propios de recurso extraordinario y los requisitos en cuanto al procedimiento. Pero es obligación de cualquier juez, de cualquier instancia, de cualquier fuero, controlar la constitucionalidad de las normas. Porque siempre que tiene que, en función de qué o cuál es la finalidad, siempre lo que les digo, la cúspide, proteger la supremacía de la Constitución. Después, ¿cómo te puedo decir? Los códigos de procedimiento en la provincia de Buenos Aires, y cuando estás en instancia federal, el Código Procesal Civil Federal, te van a dando los instrumentos o las herramientas a nivel recursivo para que vos puedas, en definitiva, ir saltando de una instancia a la otra. Okay. Pero esto más o menos, a grandes rasgos, cómo funciona. Por eso, en cualquier juicio, siempre nosotros lo que hacemos, siempre hacemos como, ustedes todavía no vieron la parte de procedimiento, de demanda, pero siempre tenemos como una... La reserva de caso. Bien, no sé quién me lo dijo eso. Yo, Agustina.
Bien, bárbaro, tal cual, me sacaste lo que te iba a decir. Nosotros siempre tenemos reserva del caso federal, ponemos. En un apartado, concretamente, hacemos esta reserva, aunque estemos, ya te digo, en primera instancia, en un juzgado civil y comercial de Mar del Plata. Hacemos la reserva de ese caso federal. ¿Por qué? Porque haciendo esa reserva, después vas a ir, depende del caso, si no los quiero con esto, pues hay que ver si hay que hacer depósito o no, hay como un montón de condiciones, no es tan así, siempre dentro de los términos, pero vas a ir de ese juzgado provincial, por decirte, juzgado civil y comercial número 2 de Mar del Plata, a través vía apelación a la Cámara, a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, después de la Cámara de Apelaciones a la Suprema Corte, y la Suprema Corte Provincial, el salto a la Corte Suprema, vía recurso extraordinario. Acá, para no barullarlos con tanta cosa, acá en la cursada, toda la parte recursiva no es materia nuestra, si yo te la comento, pero no es materia nuestra, eso lo van a ver cuando vean procesal, no sé si ¿ya vieron elementos o no? No. Bueno, cuando vean elementos, ven algo de procedimiento, después lo van a ver sobre todo en procesal y en la práctica procesal. Lo que sí es materia nuestra, que vamos a ver cuando veamos Poder Judicial, dejo mi presente, Arcaro Mauricio, me avisan, también dejo el presente. Lo que sí es materia nuestra es el recurso extraordinario. Pero ojo, el recurso extraordinario no tanto la parte de procedimiento, que también es materia de procesal. Nosotros vemos el recurso extraordinario con relación a los requisitos. ¿Por qué vemos el recurso extraordinario? Porque ¿cuál es la finalidad de la Corte en el recurso extraordinario? Es mantener la supremacía constitucional. Entonces, vemos concretamente, tenemos que ver bien esos requisitos, no de todos los recursos, sino los requisitos propios de recurso extraordinario. Bueno, más o menos quedó. Después igual esto, sobre la competencia, en control se los vuelvo a repetir y con Poder Judicial lo volvemos a ver. Bueno, Polino, bueno, está bueno, igual van saliendo un montón de temas, pero no. Quiero... Sí, aunque sea, ya supremacía, ya veo que no, pero quiero aunque sea que veamos los últimos fallos y terminar hoy con reforma. Un tema que es bastante problemático es el problema de la inconstitucionalidad de una reforma de la Constitución. Problema de la inconstitucionalidad de una reforma de la Constitución. Primero les voy a hablar un poquito de teoría y ahí enganchamos Fait y Schifrin y se van a quedar ahí instalados hasta que termine, que no se van a otra cursada, no, quiero que terminemos hoy con esto porque ya no puedo, la clase que viene seguir con reforma, necesito arrancar con supremacía. Perdón, ¿podría repetir? ¿Problema? Es el problema de la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, es decir, concretamente, si los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una reforma. ¿Por qué es problemático y es complejo el tema? Esta cuestión de la posibilidad, que les digo, de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de la reforma, les diría que entrecruza como dos grandes temas, ¿no? Por un lado, todo lo que venimos viendo, de la teoría constitucional. ¿Qué les quiero decir? Poder constituyente, clases y límites. Y otro tema que entrecruza es de la ciencia constitucional, que es un poco lo que hablaba con Ayelen, la ciencia constitucional, que nuestro control de constitucionalidad es judicial y difuso. Entonces, el problema es complejo, porque acá es como, para que ustedes se ubiquen lo que estoy hablando, como que tenemos que unir las dos bolillas, la 3 y la 4, es decir, teoría constitucional, poder constituyente, clases y límites, y ciencia constitucional, el control judicial difuso. Por eso les digo, es complejo. ¿Qué les quiero decir? A ver, vamos a situarnos esto. Fíjense a dónde voy. ¿Es posible que un poder constituido, como son los jueces en nuestro país, puedan controlar, fíjense el término que utilizo, la actividad y el resultado del poder constituyente derivado? ¿Por qué? Yo creo que no. Esperen. Tiene que ser otro organismo similar al que hace la Constitución. Así le digo, no. Pero ¿por qué les digo que es problemático? Porque fíjense, y vuelvo con este punto, que el poder
un poder constituido, como son los jueces, si controla todo el ejercicio de lo actuado por el poder constituyente derivado, hay una supremacía del poder constituyente derivado sobre el poder constituyente. Entonces, si aceptamos esta competencia, es decir, que puedan los jueces en definitiva controlar lo actuado por el poder constituyente derivado, vamos a ver que el poder constituyente derivado se transforma en una mera competencia. Es decir, que en el caso de violación estarían los propios jueces estableciendo esta inconstitucionalidad o esta sanción, la nulificación. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo que pasó un poco en nuestra historia constitucional? Si vemos todas las reformas, ¿se acuerdan que yo les fui comentando, creo que en la primera clase, que ustedes vayan viendo las reformas, que todas en definitiva tuvieron algún vicio en cuanto a la ilegitimidad? Hablamos algo de la de 49, las mayorías, lo que se modificó, pero nunca se había declarado la nulidad de una reforma constitucional. ¿Qué es lo que pasó con la reforma de 1994? La Corte tuvo esa postura en Polino y en Fait, en Polino y en Romero Feris, de cuestión política, o restringida la legitimación por obrar, o como en Romero Feris, cuestiones abstractas. Pero en el caso Fait, fue la primera vez que la Corte declara la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Caso Fait. Alberto que me decía que no pueden los jueces, pero fíjense, pero la misma 24.309 habilitó, es decir, el Congreso habilita el control de la constitucionalidad de la reforma de 1994. ¿A través de qué? Del artículo 6 de la ley 24.309. ¿Por qué les digo esto, que el Congreso habilitó? Porque el artículo 6 establece que van a ser nulas, de nulidad absoluta, todas las modificaciones o derogaciones que se haga en violación a la competencia del 2 y el 3. ¿Se acuerdan que el 2 es el núcleo de coincidencias básicas y el 3 un temario libre? Cuando el artículo 6, sancionado por el Congreso, establece que van a ser nulas de nulidad absoluta, es decir, si los constituyentes se apartan de la competencia del 2 y el 3, ¿quién la declara? Ah, claro. Van a ser los jueces. El único poder de los tres que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma son los jueces. De hecho, entonces, podemos decir que en la reforma de 1994, la misma ley 24.309 habilitó a los jueces la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una reforma. ¿A todos los jueces o a la Corte? Siempre en última instancia va a ser la Corte. A cualquier juez y la Corte. Es decir, porque en definitiva es lo que yo les un poco hablaba recién con Ayelén, es decir, siempre el control de constitucionalidad se concentra cuando se llega a la Corte vía recurso extraordinario. Insisto, no quiero confundirlo con este tema, nuestro control es difuso, pero se termina concentrando cuando se llega a la Corte. Entonces, ¿Hace una consulta? Sí, ya estoy. El artículo 6 es en definitiva el que habilita a los jueces, el artículo 6 de la 24.309, habilita a los jueces a controlar la constitucionalidad de la reforma de 1994. Sí, Jeremías. No, lo que quería consultar es esto justamente. Los jueces, es decir, que solamente en la Corte Suprema de Justicia se va a poder analizar esto, pero un juez de primera instancia, por ejemplo, si él puede observar una inconstitucionalidad o algo no llamativo, ¿puede él mismo derivarlo? Polino entró por amparo como en primera instancia. Ah, está bien. Lo que pasa es que se lo fueron rechazando, ¿no? Capaz que no es el caso justo. ¿Sí? Si Sí. lo hubiesen, pero a Polino, él entró en las instancias inferiores. Ahí tienen el caso bien claro. Lo que pasa es que ¿qué le pasaba a Polino? Siempre él entró vía amparo y siempre se lo fueron rechazando. Entonces, él no le quedó otra opción. Cuando el último tribunal, antes de la Corte, le rechaza el amparo, accede a la Corte a través de recurso extraordinario. Pero siempre, insisto, y volviendo a lo que dice Ayelén, siempre entramos por control judicial difuso. Lo que pasa es que accedemos a la Corte vía recurso extraordinario. Entonces, No hay ninguna otra forma, entonces. ¿de acceder a la Corte?
Sí, y salvo la competencia originaria que les acabo de explicar claro, del sí, la que estaba, sí, está bien. 116, Sí. que ahí va directo. También hay varias formas, es decir, me estoy El metiendo ya persaltum. persaltum, cuando la Corte, que ha pasado, por ejemplo, en todo lo que fue la reforma con relación al Consejo de la Magistratura, entonces a veces un determinado caso que tiene una hasta gravedad institucional, la Corte, aunque esté en una instancia inferior, puede tomar, por decirlo de una manera, ese caso y tomarlo para sí y resolverlo. Es decir, no que vos vayas cumpliendo todos los pasos, en definitiva, por la vía recursiva para llegar a la Corte. Pero nosotros, si no estamos en el tema de persaltum, que es decir, que la Corte es una competencia de la Corte, el persaltum, no es una competencia de nosotros, y si no estás en casos de competencia originaria, nuestra competencia judicial y difusa, así que vas por las instancias inferiores y con la vía recursiva que te provee los diferentes códigos podés ir accediendo a la Corte. Bueno, entonces quedé ahí. Estamos ahí justito con voy a tratar de ir medio rápido así terminamos estos dos que son más cortos. Entonces yo les decía, la ley 24.309 habilita a los jueces a que puedan controlar la reforma de 1994. Primer caso que se dio, caso Fait. En el año 1999, el doctor Fait ¿alguno sabe algo de este caso? Sí. El tema de la edad. A ver. Claro, él plantea como la inconstitucionalidad del artículo, digamos, el 99, inciso 4, que ex 86, pero no me acuerdo el párrafo, que él plantea que los jueces son designados, como los jueces de la Corte son designados y tienen como el principio de inamovilidad en el cargo, pero en el caso de esa introducción dice que a partir de los 75 años tienen que volver a ser nombrados por un periodo de 5 años en el cargo y nuevamente nombrados. Entonces, él plantea que también sea una inconstitucionalidad respecto del artículo 110, cosas que también plantea que los jueces van a permanecer en sus cargos, siempre tienen, digamos, que siempre, digamos, gocen como de buena conducta, digamos, y demás. Entonces, hay una incongruencia entre el 110 y el 99, inciso 4. Porque, bueno, digamos, los 25 años, digamos, si el cargo es vitalicio, ¿cómo puede ser que a los 75 años tengan que nuevamente ser nombrados? Y eso es lo que él plantea. Bien, está bien el argumento. Simplemente nada más que para ordenarlo por si alguno no lo leyó. ¿Qué le pasaba primeramente a Fait? Él había entrado como ministro de Corte en el año 1983. Él cuando... Fíjense, el fallo es del 99, tengan en cuenta un poco las fechas en la cabeza. Entonces, cuando él esto que dice Ayelén con relación a los 75 años, que se establece la edad de los 75 años, se incorpora por el artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3. Es decir, en definitiva, se restringe este 110 que habla ella, que los jueces iban a durar en sus cargos mientras dure la buena conducta, mientras permanezca la buena conducta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Fait se reforma la Constitución Nacional, él era ministro de Corte del año 1983, ya había superado la edad de los 75 años, entonces había quedado en una situación de incertidumbre, porque esto de los 75 años que comenta Ayelén, lo introdujo la reforma de 1994. Entonces, él, en las instancias inferiores, vuelvo para hacer un poco lo que me preguntó, dónde estaba Jeremías y Ayelén, siempre las instancias inferiores, hasta que después vía recurso, el caso llega a la Corte, y establece por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, una acción declarativa. ¿Qué es esto de la acción declarativa? Es una acción porque él lo que manifiesta es la falta de certidumbre jurídica en torno a su estabilidad funcional. Falta de certidumbre jurídica en torno a su estabilidad funcional. Concretamente, él lo que dice, un poco lo que dice Ayelén, que él estaba
había ingresado a la Corte antes, en definitiva, de la sanción de la reforma de 1994, y él no sabía si se aplicaba o no el tope de los 75 años. Y basa su acción en un tema de procedimiento y un tema de fondo. Procedimiento, él considera que este tope de 75 años no estaba dentro del núcleo de coincidencias básicas del artículo 2, ni de los temas habilitados, ¿se acuerdan que yo le dije un temario libre del artículo 3 de la ley 24.309? Eso es procedimiento, es decir, él dice, esto lo incorporó la Convención Constituyente, el tope de los 75 años, y no está ni el 2 ni el 3 de la ley 24.309. Y también con relación a un tema de fondo que él establece, es decir, procedimientos, esto que no estaba el tema. Es lo que dice Ayelen, que la garantía en definitiva de que antes la establecía el artículo 96, ahora el 110, de la inamovilidad, es decir, la garantía que tienen los jueces de inamovilidad, se estaría violando o restringiendo con este tope de los 75 años. Y eso en definitiva afecta a la República y a la forma republicana de gobierno. Bueno, esos son un poco, voy rápido porque quiero llegar a Schifrin. Esos son un poco los argumentos de Fait. Otra vez, va a primera instancia, Cámara, insisto con esto para que no nos quedemos que es un caso que va directamente a la Corte. Importante en el caso Fait, lean los argumentos del Procurador General, que son importantes. El Procurador General ahí establece, número 1, que se tendrían que haber excusado los ministros de Corte, pues en definitiva todos iban a llegar a los 75 años, la edad lamentablemente la vamos a sufrir todos, y por otro lado, lo que sostiene el dictamen del Procurador General, que las facultades implícitas que tenía la Convención y que pudo incorporar este tema de los 75 años por afuera del artículo 2 y 3 de la 24.309. Facultades o poderes implícitos de la Convención. Bueno, ¿qué es lo que la sentencia en el caso Fait declara? La nulidad de la reforma introducida por la Convención en el artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3. Es decir, la nulidad del 99, inciso cuarto, párrafo 3, es decir, los famosos 75 años, que la cuestión sí es judiciable y que la Convención Constituyente se excedió en sus facultades que habían sido establecidas claramente en la ley declarativa, en la ley 24.309. Este fallo, ¿por qué? Es muy importante porque es el caso que por primera vez se declara la inconstitucionalidad de una reforma constitucional basada en vicios de procedimiento, no de contenido, de una reforma a nivel federal, ¿no? Termino así porque después me dicen si tienen alguna pregunta. Dos cositas, aunque sea de Schifrin, que va de la mano de Fait, y ya con eso me hacen las preguntas, pero no quiero que quede un fallo como colgado. Con este caso Fait, ¿qué pasó? Al declararse la nulidad de este artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3, es decir, se consideró como que esta edad o este tope de los 75 años, como decía Ayelen, y conseguir un nuevo acuerdo por 5 años más, había quedado como letra muerta en la Constitución Nacional. Si durante varios años no se utilizaba y seguíamos con el 96 anterior o 110, que los jueces permanecen en sus funciones mientras dure su buena conducta, ¿no? Con el tema de la inamovilidad. Hasta que el 28 de marzo del 2017, en el caso de, este era un camarista de La Plata, se llama Leopoldo Schifrin, tenía 80 años, y él tenía un amparo, había interpuesto otra vez en las instancias inferiores un amparo, para precisamente que la Corte lo es decir, con este amparo lo que hacía él era proteger su situación, porque ya tenía 80 y en definitiva, profe, dejo el presente. Sí, después me hacen acordar, yo no los noté, los anoté, Cerdá.
Entonces le decía, él había interpuesto un amparo precisamente para que se protegiese porque tenía 80 años. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que hace? La Corte, en el caso Schifrin, revierte la jurisprudencia que había sentado en el caso Fait. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelve de dotar de constitucionalidad al artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3. Es decir, vuelve a dotarlo de constitucionalidad, como que dejó de ser, para que se entienda claramente, letra muerta. Y concretamente, la Corte... ¿Fait ya estaba vivo o ya había muerto? No, ya murió. No, pero en el 17. Sí, sí. Sí, en el 17 creo que sí. Hace 2 o 3 años que falleció. Les digo esto, porque quiero terminar con el argumento de Schifrin. Entonces, lo que hace es, Schifrin, la Corte, en el caso Schifrin, convalida, en definitiva, la edad de los 75 años. ¿Qué tiene que hacer un juez cuando llega a la edad de los 75 años? O bien jubilarse, o bien conseguir un nuevo acuerdo del Senado por 5 años más. Y les quiero nada más decir estas cositas de Schifrin. La Corte en Schifrin utiliza esta palabra, decidió ser deferente, fíjense el término, deferente, es decir, concretamente dicen adoptar la máxima deferencia. A algunos se les escapó el micrófono, porque están hablando. Bueno, entonces les decía, la Corte lo que dice que es adoptar la máxima deferencia para con la Convención Constituyente Reformadora y con el pueblo en ella representado, y deja sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de la Constitución Nacional. Y lo que dice concretamente es esto, que en caso de duda debe votarse por la plenitud de los poderes de la Convención Constituyente. En caso de duda, debe votarse por la plenitud de los poderes de la Convención Constituyente. El caso es Schifrin Leopoldo Héctor contra Poder Ejecutivo Nacional sobre acción meramente declarativa del año 2017. Antes de Schifrin, cuando lo lean, van a encontrar, por ejemplo, una jueza que está con un amparo, que la está como protegiendo, es Hayton de Nolasco, que ella está en la Corte y está con un amparo porque superó la edad de los 75 años. Si a medida que los casos van llegando a la Corte revierte en definitiva la jurisprudencia que venía manteniendo en el caso Fait y le vuelve a dotar de constitucionalidad a este artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3, es decir, concretamente al tope de los 75 años. Por ende, insisto, cuando el juez cumple 75 años, o se tiene que jubilar, o lo tienen que nombrar por 5 años más con nuevo acuerdo del Senado. Por eso, si bien Schifrin hace al Poder Judicial, lo vemos como es decir, yo durante años, hasta que no salió Schifrin, me quedaba con Fait, es decir, diciendo que no se aplicaba el tope de los 75 años. Ahora sí o sí tenemos que ver a Schifrin, porque lo que hace, insisto, la Corte en el caso Schifrin vuelve a darle la constitucionalidad que en definitiva le había dado la Convención Constituyente. A un año justo de la muerte de Fait. No sé exactamente el término, ¿no? Pero ahí vuelve a cambiar Sí, porque fue ¿Podría repetir una cosita? En caso de duda, ¿debe votarse por? ¿De Schifrin? Sí, ¿De Schifrin en o de caso de duda, lo dijo así. No, de Schifrin. Por la plenitud de los poderes constituyentes. Claro, la plenitud de los poderes de la Convención Constituyente, ahí estaría. Gracias. Como que ahí, por decirlo de una manera, yo porque les dije las palabras de la Corte, se dota, por decirlo, de esto que hablamos diciendo, que las convenciones son soberanas dentro de los límites de la competencia. ¿Por qué? Porque la convención, en definitiva, está representada por el pueblo que elige a los convencionales constituyentes, ¿no? Entonces, en definitiva, es como que volvemos al principio general de la soberanía popular. Sería un poco eso lo que dijo la Corte en el caso Schifrin. Bueno, dudas, y
ya tomo lista, porque ya se me escaparon unos cuantos. O sea que la Corte esperó que se muriera Fait y ahí cambió el criterio. Yo no lo puedo asegurar así, si es realmente por la muerte o no Y de sí, Fait murió el 26 de noviembre y el 27 de marzo. Los 4 meses. No puedo hacer y no puedo asegurar ese, me refiero a ese mensaje así deductivo, de decir, bueno, se murió Fait. ¿Cuándo presentó Schifrin el recurso? 2017. La fecha, la Corte fue el 28 de marzo del 2017. No, pero Schifrin, ¿cuándo presentó el recurso? ¿Cuándo inició la causa? No, tengo concretamente de la fecha que estableció la Corte. Debe haber sido con anterioridad, pero no lo tengo. 28 de marzo del 2017 fue cuando... Sí, es la resolución de la Corte. Claro, la Corte declara. Padre. Hay otra jueza, por ejemplo, Servini de Cubría, que ya tiene 80 años, pero ella todavía no se le resolvió el amparo. Porque hay varios jueces con edad superior a los 75. Lo que pasa que ahora, al cambiar con Schifrin, no se olviden que estos casos también, Schifrin es erga omnes, inter partes, no es que esto se extendió como Fait, porque otra cosa que no les dije, Fait, el caso era inter partes. Quiere decir. Para las partes involucradas en el proceso. Pero después se extendió el efecto Fait erga omnes para todos, porque ¿qué pasaba? Con el caso Fait, después los jueces seguían superando la edad de los 75 años. El caso Schifrin es interpartes. Ahora, habría que ver qué pasa en los amparos de Servini de Cubrí, Anjalton de Nolasco, y después, si un juez no interpone ningún amparo y llega a la edad de los 75 años, o se tiene que jubilar, porque, insisto, le damos la constitucionalidad. Sí, es como difícil el tema. A mí me parece que también hay un tema ahí de edad, ¿no? Lo que yo no entiendo... Claro. A ver, lo que yo no entiendo es que si Schifrin, digamos, gozaba de la tutela como del erga omnes, que había implementado el caso de Fait, ¿por qué él tiene que hacer o interponer digamos, como un recurso, digamos... Porque está bien la pregunta, por caso Eso Fait, no entiendo. El caso Fait es como interpartes, después eso, se fue como interpartes, para caso concreto, después como que se les dio el efecto erga omnes, pero en definitiva, que tenga el efecto erga omnes, vos no lo tenés establecido por una sentencia de la Corte. ¿Por qué se le dio como efecto erga omnes en los hechos? Porque ¿qué pasaba? Los jueces cumplían años, seguían cumpliendo años y en definitiva seguían en sus funciones, sin interponer ningún tipo de recurso. Luego, cuando la Corte comienza, en definitiva, a virar su postura, ahí no le queda ningún... Es decir, y los jueces empiezan a superar la edad de los 75 años, interponen amparo... Los empiezan a intimar, digamos. Entonces ahí él impone, digamos, él interpone un recurso de amparo. No que los intiman, sino empieza a interponer amparo porque también tiene la incertidumbre, Otemuro también deja la clase, tiene la incertidumbre con relación a su estabilidad funcional. Así, para ser clara, no era que a Fait se le dio el efecto interpartes, pero el efecto erga omnes es como que después se fue extendiendo, pero no que la Corte dispuso que iba a ser con efecto erga omnes. O sea que sentó un precedente nada más, eso digamos. Pero hechos, no era algo fáctico. No, al contrario, era algo fáctico porque fue en los hechos, pero no había nada escrito. Ok. En los hechos era como que los jueces cumplían los 75, los 76, y algunos un poco más previsores dijeron, no, a ver, vamos a un amparo como para ver... Basado en el caso Fait. Yo ya paso los 75 años, no sé en qué estado estoy. Meto un amparo. Hay donde Nolasco, Servini Cubría, están con amparo. Pero ahora, en virtud de Schifrin, van a empezar a salir, y no sé si salió alguno más, que como que Schifrin fue como el pionero, ahora se empieza a revertir toda esta jurisprudencia y en definitiva se va a aplicar el tope de los 75 años. Les paso rápido lista para que no se me sigan yendo porque ya, y después los que se quieren se quedan. Muñoz Cristian.
Piedrabuena, Presente. porque tengo un montón que se me fueron y después no sé. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, los tengo ahí en el chat. Arana. Arcaro. Arcaro se fue, profe, Se acá fue. estoy leyendo el chat. Ay, gracias. Si me hacen ese favor, les agradezco. Así ya les... Basualdo. Blanco María Agustina. Presente. Bota. Si leen el chat me avisan de algún otro. Cabrera. Cardoso. Cerdá, creo que me dijo que se fue, ¿no? ¿Está en el chat? Sí. Sí. Sí, está en el chat. Ayelen, ya presente. Danti, Lucas. Sí, presente. Díaz María Teresa. Presente. Díaz Estona. Presente. Escobar. Fernández Gregory. Ferreira Guadalupe. Profe, Ferreira me pidió que le dé el presente. Guadalupe estuvo en la clase y se tuvo que retirar antes. Bueno. Franco Jacqueline. Presente. García Luna. García Luna me parece que estaba, ¿no? Sí, yo la vi. Sí, también está en el chat. Buenísimo. García Dana. Grimaud. Amud. Presente. Ibarra. Ibarra, acá presente, profe. No escucho. Indavera. Arriaga. Presente, profe. Justo Benítez. Presente. Loisa. Mancilla. Presente. Martínez. Presente. Roxana, presente. Sí. Martínez Roxana, presente. Martínez Ayelén. Martínez Agustín. Presente, profe. Martínez Agustín, los dos, por las dudas, ¿los dos anteriores estuviste ausente? No, ¿No? ¿En cuál estuviste? en la anterior estuve. No, perdona, te lo pongo porque no te escuché. En la primera no. No, la primera no. Bueno. Profesora. Sí. Florencia Ibarra pregunta si se escuchó porque está en el celular. Ya te digo, Ibarra. Florencia, sí. Florencia, presente, sí. Gracias. No, de nada. Monroy. Presente. Montesino, presente. Oro, Mariano. Oro. ¿Presente? Sí. ¿Qué delay que tiene? Otemuro creo que fue el que dijo que sí, que está presente, ¿no? En el chat. Sí. Pianesi. Presente. Puente. Ridel. Creo que puso en el chat. Ana Ridel está en el chat. Sí. Sánchez Gabriela. Presente. Sandrini. Valdés. Presente. Zanotti. Presente Valdés. Valdés Juan José. Sí. Sí, presente. Zanotti presente. Bueno, ya esto porque no que me preocupa, pero me lleva tiempo. Un poco, el que ya está la clase, pero simplemente 2 o 3 cositas que para que queden claro. Pensaba para lo que me preguntaba a Yelén, que me acordaba, y ya estoy leyendo, que vos fíjate que presidentes que fueron suscitados luego de la reforma, los leo, pues no me acuerdo todos, de la Rúa, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde, Ernesto Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Macri, ninguno de ellos obró en contrario intentando aplicar la cláusula declarada nula por el tribunal. Es decir, que eso, con relación que vos me preguntabas, esa parte
de intimación que me dijiste, me quedó como dando vuelta ahí en la cabeza y quería tomar lista, a lo que voy, que todos los presidentes que estuvieron luego de la reforma de 1994, ninguno puso en funcionamiento esta cláusula de mandar el pliego, en definitiva, de los jueces a la Cámara de Senadores para conseguir el nuevo acuerdo por 5 años más. Por eso es como que después del tope de los 75 años seguían estando en sus funciones, porque no se puso en funcionamiento el artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3, que si bien era solamente para FAIT, pero luego en los hechos, es lo que te quería como explicar, se hizo con este efecto medio erga omnes, porque el caso concreto fue para FAIT, es decir, a FAIT le dijeron que en definitiva se declaró nula, de nulidad la cláusula, pero después ninguno de los presidentes que estuvieron con posterioridad a FAIT, ninguno puso en funcionamiento el tema de este tope. Quiero decir, poner en funcionamiento es elevar el pliego a la Cámara de Senadores para que los senadores presten un nuevo acuerdo por 5 años votando. Es decir, por eso lo que quiero decir como que quedó como cláusula muerta, ¿no? No se volvió nunca a utilizar, por decir, este artículo, hasta que, váyanse, ¿no? Me quedo siempre con 2 o 3, hasta que en el caso FAIT se revierte esta postura, que donde este camarista de La Plata tenía un amparo, y la Corte le resuelve ese amparo en forma contraria a FAIT. Entonces, a partir de ahí, ya es como que la Corte cambia la jurisprudencia, y ahora, a medida que se vayan resolviendo los amparos de todos, vas a tener con esta misma doctrina, la de Schifrin. Esa era un poco la explicación que te quería dar con relación a eso. Bueno, tendría que seguir 1 hora más, así que así puedo avanzar sobre todos los temas. La clase que viene, ya me olvido de reforma y todo, porque si no ya no llegamos más. Si tienen alguna duda, arrancamos con alguna duda sobre reforma los primeros minutitos de la clase. Si no, lo que les pido encarecidamente, porque yo cuento como que tenemos 2 clases, 15 y 22, es arranquen con supremacía. Empiecen a leer. Voy a ir bastante rápido con supremacía, porque tengo la suerte que Daniel habitualmente le da las partes de los tratados internacionales. Yo sé que siempre en las primeras clases ustedes buscan, en definitiva, los tratados que el Congreso otorgó jerarquía constitucional, luego la reforma. Yo sé que están siempre con eso, entonces, y algo el internacional les da. Pero para la clase que viene tenemos que ver bien el 31, arrancamos con supremacía, con el 75, inciso 22. Es decir, todo lo relativo a supremacía y qué pasó con los tratados internacionales, a cuáles se le otorgó jerarquía constitucional, cómo funcionan con relación a la Constitución. Hay otros tratados que tienen jerarquía superior a las leyes, qué pasó con el 31 cuando estaba solo, antes de la reforma, bueno. ¿Qué artículos? ¿Qué artículos? ¿71? 31. Ah, 31. Supremacía. ¿31 antes de la reforma o la del 94? No, de la reforma. No, los dos tienen que ver, porque nosotros con el 31 teníamos un problema. Decía, esta Constitución, los tratados, las leyes son ley suprema, como que con el 31, ya me engancho, con el 31 es como que determinaba que había un orden jurídico federal que prevalecía sobre los distintos órdenes provinciales. Pero ¿qué pasaba? Del 31 estaban todos en el mismo pie de igualdad, no sabíamos si los tratados eran superiores a las leyes superiores a los tratados. O sea, es decir, ¿se acuerdan la famosa pirámide de Kelsen, como vieron en las cursadas anteriores? Bueno, no, sí, me quedé pensando. 75, inciso 22, lo vimos con Daniel, y el tema de los tratados. Sí, no, ¿cuáles eran los tratados que tenían jerarquía? Por eso, yo sé que esa parte la vieron, entonces dentro de todo voy a ir como más rápido con el 31. Miren que les quería decir algo. Si pueden, vean, no sé si no, yo les saco una
una foto y lo pongo en el grupo, vean el tema del el cuadrito que hace Quiroga Lavie con relación a los tratados, con relación a la pirámide de Kelsen luego de la reforma de 1994. Es decir, el primer peldaño, el segundo peldaño, el bloque de constitucionalidad, los instrumentos sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes siempre, creo, ¿no?, que en las materias correlativas veían las pirámides de Kelsen, siempre veían como en la cúspide de la Constitución, después venían tratados, leyes, decretos. Usted tiene más o menos en su cabeza eso. Bueno, luego de la reforma de 1994, como se incorporan los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y hay tratados que tienen jerarquía superior a las leyes, es como que está bueno el cuadro que hace Quiroga, donde él, en la pirámide, incorpora a los tratados del 75, inciso 22. Entonces, ¿qué tema toca eso, Quiroga Lavie? Supremacía. Bueno, entonces quedamos así. La clase que viene, avancen con supremacía, y si pueden ya ir leyendo algo de control, de constitucionalidad, hoy hablamos un poquito por las preguntas que me fueron haciendo, pero si pueden avanzar con control, mejor. Insisto, lean, para mí están quedando entre 2 y 3 clases, más no, así que para terminar conmigo. ¿Les contó algo, Daniel, de cómo va a ser el parcial, no? Sí, profe, 40 minutos y en 30 minutos. Multiple choice. Una pregunta con respecto a este tema. A mí me pasó la última vez que en un examen de historia, está bien, en ese caso no había problema porque el examen teníamos 1 hora y media. Y ocurrió que cuando entré, estaba toda la gente entrando, estábamos todos entrando en el mismo momento, y se retrasó 5 minutos. ¿Qué pasa? En 1 hora y media, en 90 minutos no influye. Pero en este caso, digamos que son 30 minutos que son tan limitados, ahí sí. Miren, les digo la verdad, el examen no es complicado. Yo les soy sincera, esto, bueno, siguen grabando, yo no sé si yo lo tuviese que hacer, si lo paso, pero te van a decir, ¿cómo no lo va a pasar, doctora? A mí lo que me complica más es, uy, ya me quedo, porque ahora ya me quedo, el otro día se cortó de golpe porque me quedo sin el link. A mí lo que me complica es la rapidez que tiene, y Claro. a veces ese es el punto, ¿no? Claro, uno tiene que estar mirando el reloj. Sí, creo, pero porque me parece que llegan a hacer un simulacro. ¿Por qué no le preguntan a Daniel con Y relación lo va a hacer, dijo sí, que alrededor del 20 va a ser un simulacro. Aparte los multiple choice son medio... No, pero consejo sano, estén atentos al simulacro, conéctense con tiempo, es elemental, por eso les digo, yo tengo 52 años, si tuviese, es decir, la parte de la tecnología hay que ser como muy rápido. Es lo único que a mí, a mi entender, capaz que a veces se complica. Yo lo que les aconsejo es, hagan el simulacro, fíjense cómo son las preguntas, estudien de manera, a veces hasta pueden con un compañero, de plantearse las cosas, ¿no? Obvio, no de memoria, no de esto, porque si no, no va a servir. Y estudien entendiendo. Y un consejo sano es, hagan el simulacro. Y nada de conectarse tarde, ni nada de eso, porque donde pasa todo eso pierden un montón de tiempo, ¿no? Es muy, muy rápido y tienen que estar muy atentos. Es como que yo veo, no quiero con esto frustrarlo, pero como que a veces veo que en la primera parte quedan unos cuantos afuera y después como que enganchan el sistema y para la segunda parte están como más cancheros. Pero hagan el simulacro y la elemental, la conexión, cuando tienen que, por ejemplo, con el documento que tienen que acreditar la identidad, todo eso, sean rápidos, no se demoren, porque ahí es donde le puede jugar en contra. Estoy buscando en el libro de Quiroga Lavie el gráfico y no lo encuentro. Sí, No, está en la yo página también lo 500 y tengo. pico del primer tomo. Página Profe, me 560. retiro porque tengo En clase. lecciones, Sí, lecciones de Derecho Constitucional está en la página 52. ¿Cuál? Discúlpame. ¿cuál? En lecciones de Derecho Constitucional de la Lavie está en la 52.
No, pero esto es... Yo tengo el mismo, pero no es ese, me parece. Sí, supremacía en el capítulo, sí. El de supremacía. No es el mismo cuadro que dice la profe. A ver si lo encuentro. ¿Es este? 559. Ese. A ver, para abrirle un cachito más, a ver. ¿Lo que ¿Más dice? abajo? No, más arriba, perdona. No veo, a ver. Decretos, pero no dice primer peldaño, segundo peldaño. Dice, Sí, profe, dice norma fundamental sentencia hipotética. Esperen que vaya a leer. Sí. Es norma fundamental hipotética, Constitución de los Padres de la Patria del 53, Constitución positiva vigente. Discúlpame, ese no. Tiene que decir, primer peldaño, bloque de constitucionalidad. A ver si el que dice Alberto, ¿me lo puede mostrar? Que estoy buscándolo porque lo tenía y ahora lo perdí. Y es el que está en supremacía, no hay otro. Es uno que dice primer peldaño, segundo peldaño, bloque de constitucionalidad, bloque federal, jerarquía, el derecho federal. No. Sí, eso está en la página 561. ¿Lo puede levantar, Alberto? Dice primer peldaño, a ver si lo puedo poner acá. A ver, acá lo levanta Gabriela. ¿Dice primer peldaño? No veo nada. Sí, dice primer peldaño. Ese. Es ese. ¿Le pueden sacar una foto y ponerlo en el grupo? Sí. ¿Con el celular? Sí, ahí lo saco y lo pongo. Gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Es la unidad 5 entonces la que vemos la próxima? Del programa viejo la 4, no sé del nuevo, si sigue siendo la 4 o no. ¿Ustedes están todos con el programa nuevo? La unidad 4 es control de convencionalidad, dice acá. Ese. Vamos a ver el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Bueno, creo que lo encontré. Correcto. Gradación del ordenamiento jurídico federal argentino. Sí, ahí ese, igual lo va a poner Gabriela en el grupo. Ah, listo, joya. Bueno, en un minuto se corta, porque el otro día se cortó de golpe, me di cuenta que 18:30 me raja. Bueno, traigan el mate la próxima para los excesos. Sí. Bueno, estudien, por fin. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.